Hola, espero que se encuentre muy bien. El día de hoy vamos a hablar de un método para ajustar datos que tienen un comportamiento aparentemente lineal con el método de mínimos cuadrados. ¿En qué consiste? Como se darán cuenta, aquí yo ya he hecho bastante del trabajo. Entonces, como siempre, muchísimas gracias por ver el video. Aquí está el icono del canal para que se suscriban, para que le den me gusta y lo compartan, porque estoy más que seguro que este video será muy útil para ustedes. Entonces, miren, ¿qué ocurre? En estadística, en física, en ingeniería, en diferentes áreas de ciencias exactas, a veces nos encontramos con datos que si los graficamos, por ejemplo, yo aquí tengo unos datos XY, tengo estos, por ejemplo. Estos los podría obtener de cualquier estudio estadístico, de cualquier conjunto de medidas experimentales. De tal manera de que si yo tengo estos datos, yo puedo visualizar de que esto aparentemente tiene un comportamiento lineal. La pregunta es, si tiene un comportamiento aparentemente lineal, ¿cuál será la mejor recta que se ajuste a esos datos? Aquí yo voy a tratar de trazar una de manera como imaginaria. ¿Cuál será la mejor recta que se ajuste a todo esto? Entonces, primero que todo recordemos que la ecuación de una recta es exactamente y igual a mx más b, tal cual como expreso acá, donde m se conoce como pendiente y b se conoce como intercepto con el eje y. Entonces la pregunta es, ¿cómo calculamos esa recta que mejor se ajusta a nuestros datos experimentales o estadísticos? Miren, para hacer eso, tenemos que tratar de pensar, bueno, ¿cómo escogemos esta regla? ¿Cuál es el criterio? Entonces, matemáticamente hablando, hay un criterio que es muy utilizado, ya es estándar, y es el hecho de coger esta recta y trazar las distancias de los puntos a la recta. Trazar estas distancias, podríamos decirlo así. Estas distancias las vamos a tomar, todas estas distancias. Esas serían y sub i, que es la coordenada y de este punto, menos el valor que le corresponde en la recta. Entonces todo eso lo resto y lo elevo al cuadrado y van desde 1 hasta n, donde n es el número total de datos, y yo tengo que tratar de encontrar la mejor recta o la recta de tal manera de que estas sumas de estas distancias sea la más pequeña posible. Entonces ustedes dirán, bueno, pero entonces ¿cómo hago eso? A mano lo puedo hacer trazando una recta así como a mano y graficando. No, la verdad no es el mejor método. Hay un método muy eficiente que es lo que uno lo utiliza, pues, y es el método para calcular esta recta, que hace parte del método de mínimos cuadrados. Por eso se llama mínimos cuadrados, hacer que estos cuadrados sean mínimos, y es utilizando derivadas parciales, puntos críticos y todo eso. Es bien interesante. Aquí yo no voy a entrar en esos detalles tan sofisticados. De todas maneras, aquí yo muestro el resultado. La pendiente de la recta que mejor se ajusta utilizando el método de mínimos cuadrados es esta, donde m, si se dan cuenta, está en función de n y de las sumas de los datos que yo tengo. Aquí hay valores que son bastante importantes, que voy a señalar aquí como con rojo, que es la sumatoria. Uy, aquí me quedó relleno. Miren, la sumatoria desde igual a 1 hasta n de los x sub y sub, es decir, el producto de los valores. Sumatoria de x, sumatoria de y. Y miren que aquí hay otro valor interesante, la sumatoria de los x y cuadrado. Miren que obviamente todo esto depende de n también. Aquí tenemos también que para la fórmula de b con el intercepto con el eje y, también está involucrada la sumatoria de los y, la sumatoria de los x cuadrado, la sumatoria de los x solitos y la sumatoria de los xy. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo que tenemos es como una especie de recetario. Si se les dan un conjunto de datos, por ejemplo, yo les estoy dando estos, simplemente es calcular estos valores que encerré aquí con estos cuadros, con estas circunferencias, bueno, circunferencias no son, con estos óvalos. Sumatoria de los x, sumatoria de los y, sumatoria de los xy, sumatoria de los cuadrados,
y reemplazar en estas fórmulas. Y así obtendremos la pendiente que mejor ajusta y el corte con el eje Y que mejor ajusta todos nuestros datos. Entonces, para hacer eso, ¿qué debemos hacer? Entonces, miren, aquí yo ya hice bastante de la tarea. Entonces, aquí tenemos los XY, los Y sub I, los pasé una tabla que hice a mano. Entonces, yo debo coger ahora y hacer el producto de los XY por los Y sub I. Pero ¿cuánto dará eso? Ah, bueno, entonces hagámoslo aquí en un momentico. Creo que esto aquí está con 2. Entonces, ¿cuánto es este por este? 0 por 14.24. Pues es 0. No hay mucho que decir. ¿Cuánto es 1 por 14.28? Pues 14.28. ¿Cuánto es 2 por 14.35? Ah, 28.7. Yo aquí lo hago en mi calculadora bastante rápido. Entonces podemos seguir así sucesivamente y tomar esos datos. Entonces aquí tengo 43.11, que es 14.37 por 3. 14.43 por 4 es 57.72. 7 por 14.64 es 102.48. Y después podemos hacer la sumatoria de los XY cuadrado. Ah, es decir, este número elevado al cuadrado, 0 al cuadrado es 0, 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado pues es efectivamente 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16 y 7 por 7 pues es 49. De aquí es importante darnos cuenta, voy a señalarlo acá arriba, que el valor de n, es decir, el número de datos que yo tengo, aquí yo lo señalé por número, es 6. Ojo, no confundir con los valores de Y. Aquí los valores de Y son números enteros. Pero aquí tenemos es que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 datos. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Los totales son la suma de todos los datos que estén en esta columna. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? La sumatoria de los XY. 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 7. ¿Cuánto es todo esto? Pues aquí tenemos un 10, aquí tenemos un 16 y aquí tenemos un 17. Aquí yo lo hice como rapidito. 17. La sumatoria de los Y sub I. Sumamos todo esto en nuestra calculadora y nos va a dar 86.31. La sumatoria de todos los XY Y sub I. Ah, bueno, este número me da 246. Aquí. Punto 29. Y finalmente tenemos la suma de los cuadrados. Es decir, la suma de todos estos números que efectivamente me va a dar un 79. Entonces, para que esto me quede más claro, yo esto los voy a señalar con otro color para que los tengamos muy, muy presentes. Este número de acá, este número de acá y este número de acá. Los voy a colocar en un rojo bien interesante para que no se nos pierda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que acabamos de calcular acá? Voy a hacerlo de nuevo con negro. Entonces quiero que se den cuenta que la sumatoria de los XY, en este caso, iba desde 1 hasta 6, dio 17. Ahora, la sumatoria de los Y sub I, en este caso también desde 1 hasta 6, ¿cuánto me dio? 86.31. La sumatoria que voy a hacer un truquillo para ahorrarme espacio de los X sub I, Y sub I. Voy a mejor hacer todo esto uno debajo del otro. Creo que así les va a quedar más claro a todos ustedes que lo que estoy haciendo. La sumatoria de los X sub I, Y sub I me dio 200
246.29. 29. Este 4 me quedó pareciendo un 9, pero que yo creo que aquí ya lo estoy aclarando. Y finalmente, la sumatoria desde igual 1 hasta 6 de los x sub i cuadrado da 79. Entonces yo con estos datos que tengo acá, voy reemplazando en mi fórmula de tal manera de que obtengo la pendiente de la recta que mejor se ajustaría a estos datos. Entonces voy a correr esto acá un poco. Voy a correr esto aquí. Voy a correr esto acá. Voy a correr esto acá. Y creo que ese último no me da para que me... Vamos a dejarlo así. Los voy a colocar en un cuadro para que no se me confundan o crean que estos datos están así como mezclados. ¿Listo? Entonces, teniendo esto, simplemente reemplazar en mi fórmula de M y en mi fórmula de B para obtener la recta que mejor se ajusta a esto. Entonces aquí lo que voy a hacer es esta fórmula, copiarla pequeñita para que me quede más fácil mostrarles a ustedes cómo voy reemplazando mis datos. Creo que ahí en pantalla ustedes lo pueden ver bastante bien. Entonces, ¿cuál es el valor de M? Uy, me quedo con número 1. Vamos a hacerlo con número 3. M. Empezamos por N. ¿Cuánto vale N? N vale 6. La sumatoria de los X sub y sub I, ¿cuánto me dio? 246.29. Menos. La sumatoria de los X. ¿Cuánto me dio la sumatoria de los X? 17. La sumatoria de los Y. ¿Cuánto me dio la sumatoria de los Y? 86.31. Dividido. ¿Qué va en el cociente, en el denominador? N. De nuevo el 6. La sumatoria de los X al cuadrado. Aquí está el 79. Menos, ojo acá, con la sumatoria de los XY. Otra vez aparece el 17, pero elevado al cuadrado. Entonces, si nosotros hacemos todo eso en nuestras calculadoras con bastante juicio, ¿cuál va a ser el resultado? Entonces, aquí particularmente... Si nosotros hacemos todo esto en la calculadora, el resultado es 0.056 59 45 94 56. Ustedes se dan cuenta que yo siempre coloco todos los decimales, pero aquí me voy a quedar solamente con 3 cifras decimales. Me voy a quedar con 4 mejor. Eso sería 0.056. Este 9 aproxima a este un 6. Entonces esto es 0.0566. Entonces ese es el valor de M. Ahora, todo este proceso lo repito para calcular el valor de B. Entonces aquí voy a repetir el truco. Voy a quitar esto por un momento. Coloco esto, control C, control B. Que miren que aquí hay unas cosas que son interesantes. Miren que aquí el denominador de este es exactamente igual al denominador de la fórmula anterior. Miren, entonces podemos como copiar y pegar ahí. Ahí podemos ganar un poco de tiempo. Entonces, esto que está acá, lo pegamos aquí. Y aquí sí con cuidado reemplazamos los valores que correspondan. Entonces estamos hablando de que para B necesitamos la sumatoria de los Y's.
La sumatoria de los y, estamos hablando del 8631 por la sumatoria de los x al cuadrado a el 79 que aparece por acá, menos la sumatoria de los x, que es el 17, multiplicado por la sumatoria de los xy, que es el 246.29. Recuerden que si no hay ninguna operación entre estos números, es porque estamos haciendo una multiplicación. Entonces, si nosotros hacemos esto en nuestras calculadoras, aquí yo lo voy a hacer bastante rápido. 86.31 por 79 menos 17 por 246.29 dividido por 6 por 79. 6 por 79. 17 dividido 6 por 79 menos 17 cuadrado. Vamos a ver cuánto me da esto. Vamos a ver cuánto me da. Es 86.31. Da 14.22. 14.22, 46, 48, 65. Y esto lo podemos aproximar tomando dos cifras decimales, 14.22. Entonces aquí podríamos decir que la recta que ajusta estos valores, considerando que estos sean los datos, pues sería, voy a utilizar el color azul, y igual a 0.0566. Bueno, aquí ya me queda, aquí ya voy a hacer la práctica. Es simplemente coger esto. Aquí tiramos una X más el valor de B. Y entonces si nosotros hiciéramos un gráfico, nos podríamos dar que esta es una buena aproximación. Entonces, para que esto quede claro, yo me voy a ir a Excel, donde ya tenía preparado esto, y vamos a hacer el ejercicio en Excel, que siempre vale la pena bastante, que siempre vale la pena hacerlo. Entonces aquí yo ya tenía los datos. Entonces, ¿cómo multiplico? Entonces miren que aquí yo ya tengo mi tabla. Entonces, ¿cómo hago el producto de los x y y sub i? Pues este por este. Miren, tiro hacia abajo, me da. Ahora hago este por el mismo para obtener los cuadrados. Arrastro la fórmula y finalmente hago la suma de lo que está acá. Y puedo hasta arrastrar. Y si yo hago esto y comparo con lo que obtuve acá, miren que son los mismos valores. Entonces, obviamente lo que yo hago en mi calculadora en Excel siempre me queda muchísimo más rápido. Finalmente, vamos a verificar. Vamos a hablar de honestidad. Seamos honestos realmente. Esto de los mínimos cuadrados, hacerlo a mano es bastante tedioso. Aquí yo solamente tengo 6 valores. Entonces miren que hicimos las tablitas, multiplicamos, hicimos todo esto. ¿Hay alguna forma más eficiente de hacerlo? Sí. Excel ya tiene un método de mínimos cuadrados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero graficamos los datos. Selecciono los datos de x sub y sub i. Le doy insertar. Vamos a hacer una gráfica de dispersión, que es lo correcto. Y miren que me da este gráfico.
Si me lo preguntan, este gráfico es espantoso, no me gusta. Si ustedes son estudiantes, si ustedes tienen que hacer un informe de laboratorio o tienen que presentar unos datos, no los presenten así. Realmente los gráficos por defecto de Excel son feos. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Seleccionamos esto de acá, seleccionamos alguna de estas barras y le damos formato de líneas de división. Quitemos esas líneas de división, se ven feas. Acá señalamos este cuadro y le damos formato de línea de trazo, de trazado. Y le damos color de borde, línea sólida. Y mire que queda mucho más decente. Ahora, miren que estos datos no tienen las mismas cifras decimales. Voy con clic derecho, dar formato al eje. Miren que aquí me aparecen un poco de cosas. Aquí le vamos a dar número y miren que ya se ajusta. Aquí en opciones de eje, miren que estas líneas están por fuera. Lo mejor es que estén al interior. Que estén las dos, miren que se ve mucho más profesional. Lo mismo hago en la parte de abajo, clic derecho, dar formato al eje. Miren que aquí podemos hacer más divisiones. Aquí la unidad menor. Aquí mínimo es 0, máximo es 8. Aquí vamos a hacerle interior. Interior, miren que queda mucho mejor. Vamos a hacer unidad mayor, unidad menor. Escala logarítmica. Podemos dejarlo así. La unidad mejor. Entonces miren que aquí lo que hice fue ajustarlo. Creo que lo hice un poco rápido. La unidad menor y la unidad mayor es de acá. Entonces aquí, si le damos 1, entonces miren que nos aparece más datos. Entonces miren que esta gráfica definitivamente se ve un poco más organizada, mucho más profesional que lo que teníamos ahora. Ahora, eso ahí no es tan... Se puede ajustar un poco también. Es mejor que sean cuadrados y no estos como triangulitos. Pero podemos ignorar esa parte. Esa parte podemos como hasta ignorarla. No necesitamos como complicarnos tanto. El punto es... Aquí también yo puedo hacer ciertos detalles como colocarlo en Times New Roman, que es una letra mucho más decente. Aumentar el tamaño de la letra. Entonces aquí también hay una forma. Aquí podemos darle a este. No es una buena... A mí particularmente no me gusta. De todos estos que presenta Excel por defecto, me gusta este. ¿Por qué? Porque miren que da para aquí colocar los valores de X. O colocar simplemente aquí X. Aquí simplemente colocamos Y. Nos da para rotular bastante fácil. Y miren que es muy interesante porque aquí puedo quitar estas líneas de división. Ya saben cómo hacerlo. Sin líneas de división. Pero es súper interesante porque él me arroja automáticamente la línea de tendencia. Esto aquí lo podemos borrar, sobra. Entonces miren qué bonito porque él ya me entrega de forma automática. Esto también lo podemos borrar o le podemos escribir algo dependiendo de lo que estemos haciendo. Pero miren qué bonito porque él aquí me entrega ya la mejor recta ajustada con el método de mínimos cuadrados. Entonces es súper interesante darnos cuenta de que lo que estamos obteniendo acá es exactamente lo que nosotros hicimos a pie, utilizando pues el método de mínimos cuadrados. Entonces aquí lo que nos demoramos como 20 minutos, Excel lo hizo en 1 minuto y nos queda bien, aunque aquí las líneas, como les había dicho, vamos a terminar de pulir este gráfico para que quede presentable para un informe de laboratorio o para una presentación de alguno de datos estadísticos. Aquí siempre es interior, interior. Aquí también recuerden dar formato al eje. Le damos
interior, interior. Queda muchísimo mejor como se puede ver. Esas líneas de división a mí particularmente no me parece que le hagan justicia al gráfico. En algunos casos, esto es mejor borrarlo, dependiendo de cómo su profesor de física o cómo se vayan a presentar esos datos estadísticos. En este caso, lo dejaremos. En este caso lo dejaremos solamente como para que se verifique que lo que hicimos a pie nos quedó bien comparado con Excel. Pero la gran mayoría de las veces esta funcioncita ahí no le hace justicia pues a lo que hacemos. Le quita presentación a la imagen. Entonces creo que con esto ya hemos dado un buen barrido a lo que significa pues el método de mínimos cuadrados. Un último detalle. Miren que cuando le hacemos en Excel aparece un número que es un R cuadrado. Ese número R cuadrado determina qué tan bueno es el ajuste lineal o qué tanto nuestros datos se pueden ajustar a una recta. Cuanto más cerca este número esté a 1, los datos serán más lineales. Entonces, en este caso tenemos un 0.98. Podemos afirmar que estos datos se ajustan muy bien a una recta. Cuando ya tenemos un 0.8, un 0.7, ya ajustar esos datos a un comportamiento lineal no lo podemos hacer. Pero de todas maneras, aquí por lo que vemos, pues ese 0.98 nos confirma que estos datos corresponden efectivamente a un comportamiento lineal. Entonces miren aquí, solo por ociosidad, como todo esto es dinámico, si yo a esto le cambio un número, en vez de ponerle 15 lo voy a poner 18, miren lo que va a pasar. Se desajusta todo el gráfico y miren lo interesante, él me da otra vez un comportamiento lineal, me tira a la recta, pero miren que el R es 0.71. Entonces es evidente de que aquí ya no tenemos un comportamiento tan lineal. Ya no tenemos un comportamiento tan lineal como antes. Y eso era evidente porque miren que estaba aquí y sube de un momento a otro así gratis. Entonces yo creo que con esto ya queda todo relativamente claro. Les voy a dejar este pantallazo acá. Como siempre, muchísimas gracias por ver el video hasta el final. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta y compartirlo. Y nos vemos en una próxima. Gracias.